Lo que todo el mundo comenta en Capital.p. La gente no está preparada para afrontar un movimiento telúrico de magnitud como hemos percibido este sismo de 5,4 grados en la escala de Richter. ¿Coincides con nosotros? Llámanos y opina al 222-0575, 222-0580. Y desde provincia el 0824-802. A ver, Obed, te cuento, estamos ya en comunicación con Pedro Cabrera, él es decano del Colegio de Ingenieros del Callao. A propósito, Obed, que el 70% de casas de Lima carece de garantías frente a sismos, construcciones ilegales colapsarían, y la pregunta es que al ingeniero Cabrera, si es que las construcciones que tenemos aquí colapsarían en la eventualidad de un movimiento. ¿Cómo es, ingeniero? Buenas noches, bienvenido a Radio Capital. Aló, muy buenas noches, señor Jorge Chávez. Igual, que gusto en saludarlo. A ver, ingeniero, ¿cuáles son aquí en la capital, cuáles son los distritos que serían los más afectados en cuanto a infraestructura en la eventualidad que ocurra un movimiento telúrico? Bueno, definitivamente dentro de lo que corresponde al Callao, uno de los distritos más que están en más riesgo son el distrito de Ventanilla, en la parte costera, ¿no? Por su cercanía al mar, principalmente por ese lado. Por el otro lado, la parte de la Punta y Cuito. Y bueno, en forma general, no solamente podríamos atribuirlo a lo que es el Callao, sino también a otros distritos de Lima, por sus precarias construcciones y otros por la antigüedad que tienen, ¿no? Ahora bien, ingeniero, si bien es cierto la infraestructura son muy igual que el RIMAC, la zona de Barros Alto, pero ¿qué tanto también influye el tema de los suelos que hay aquí en la ciudad? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Qué tanto influye el tema de los suelos? Muchos dicen que son suelos débiles, donde se encuentran o donde la gente ha levantado sus casas y que de alguna manera también, digamos, afectaría mucho ese tema. Bueno, ese tema es un tema bastante técnico. Normalmente el que realiza una autoconstrucción normalmente no hace un análisis de suelo ni nada. Esto está normalmente en manos de los profesionales como los geólogos, los ingenieros especialistas en esto. Y voy a decir de que este es un rama muy general. No es solamente como el caso del Callao. Sin embargo, por ser un suelo bastante húmedo a nivel del mar, entonces las construcciones merecen un tratamiento bastante especial en ese sentido, ¿no? Sí, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Obed Donaire. Sí. Dime, ¿de cuánto porcentaje de las casas que hay en Lima estamos hablando que tienen esta característica de haber sido autoconstruidas, ¿no? O sea, que se han hecho sin ningún estudio de por medio. Bueno, podría decirse, hablando de porcentaje, quizás no tenga la cifra exacta. Sin embargo, la gran mayoría de las viviendas, la gran mayoría, porque no olvidemos que la mayor cantidad de población que tienen en los conos, en los pueblos jóvenes, y casi todos han tenido este tipo de autoconstrucción. Muy pocos son los que gestionan una licencia ante las municipalidades, y por el otro lado, muy pocos son los que tienen una asesoría técnica directa, ¿no? La mayoría lo hacen por imitación, y eso es justamente el gran problema de la producción de viviendas en nuestro país. No es solamente Lima, ojo. Claro, al interior del país también pues se hace el mismo fenómeno, obviamente, ¿no? Aló, Pedro, sí, sigues ahí. No te escuché la última pregunta. Sí, señor Cabrera, básicamente el tema de la precariedad de las viviendas, el tema de la concentración o el hacinamiento incluso de algunos distritos, que hacen que de alguna manera el riesgo sea un tanto más elevado. Las infraestructuras por ejemplo, lo que hemos podido observar, señor Cabrera, es de quincha, de adobe, en muchos casos incluso de madera. Todavía, digamos, se concentra aún más, o se ha incrementado el número de casas que tienen ese tipo de material. Bien, en ese sentido, las construcciones a base de quincha ya se dejaron de hacer. Eso principalmente corresponde a las construcciones antiguas. Ajá.
Sin embargo, por la gran explosión demográfica que hay en muchos lugares, las casas son sí de madera, como dices, y de cera. En realidad, para un movimiento sísmico, esto, aunque parezca mentira, no reviste demasiado cuidado. Sí, pues. Sin embargo, las casas de concreto armado, que son hechas en forma empírica, sí revisten un gran cuidado y requiere justamente para este tipo de construcciones el aporte de los especialistas. Señor Cabrera, una consulta y se me viene a la mente el tema de los edificios. ¿La mayoría de edificios son antisísmicos aquí en Lima o no? ¿Perdón? Los edificios, ¿la mayoría son antisísmicos o no? Mire, yo ya no que estamos en el boom inmobiliario, ya que estamos en todo esto. Yo no le podría dar una respuesta en ese sentido, pero se supone que un edificio para que sea construido ha pasado por una serie de revisiones, las cuales los ingenieros sí forman parte de estas comisiones revisoras de proyectos. Claro, lo que pasa es que llama la atención, señor Cabrera, el hecho de que a veces hay denuncias de que, por ejemplo, dieron autorización de un edificio de 8 pisos y se van hasta los 15, y entonces como que entra un poco la duda, ¿no? Sí, podría ser, pero como le digo, no hay ninguna tengo entendido, y no debe haber ninguna edificación de esta naturaleza, de que no haya sido sujeto a una revisión de su expediente técnico. Y en este caso sí, los expedientes técnicos son revisados por los ingenieros que son delegados de cada uno de los consejos departamentales, no solamente en Callao, ni en Lima, sino en todo el país, ¿no? Entonces, yo dudo bastante de que un edificio esté sin una revisión de esta naturaleza. Listo, muchas gracias, Pedro. Ha sido un gusto conversar contigo y que nos des ciertos alcances con respecto al tipo de construcciones que hay en la ciudad de Lima, ¿no? Qué impresionante esto, el 70% de las casas de Lima carece de garantía frente a un sismo. Y esto que mencionabas de los edificios, esto también, ¿cuántos están preparados, no? Sería bueno saberlo. Aparte, con estos cambios de zonificación que se dan de la noche a la mañana en las municipalidades, también preocupa un poco. Y bueno. ¿sabes qué? Y otra cosa, no sé si tú te has percatado, a veces cuando hay una obra, un edificio en un lado, y las casas contiguas, las casas aledañas, se hacen tambalean y retumban, incluso se rajan. Claro, sí. Imagínate lo que ocasiona un temblor, un terremoto. Ya de por sí el daño está hecho. Debilita las construcciones de alrededor, la construcción de un edificio, ¿no? Por supuesto. Y después la responsabilidad. Y eso pasa mucho, Eso pasa mucho. Así es. Sería bueno hacer un programa, a ver cuántos vecinos que les estén construyendo un edificio al lado de su casa, a ver cuántos se quejarían, ¿no? Sería interesante saber eso. Bueno, ¿qué hacemos, Jorge? Vamos a la pausa, regresamos con el tema. Vamos a la pausa comercial y regresamos con el tema. Volvemos a hablar del sismo. De los sismos, las prevenciones. ¿De dónde te agarró el sismo? Así es. Ajá. 10 de la noche con 49 minutos. Oye, el programa se está muy bien entretenido, ¿verdad? Mira, el tipo se ha pasado... Con tu carácter también, que avanzamos así a toda marcha, también no se puede, pues, ¿no? ¿Qué nos queda? Sí, pues, y así como tú dices, así marcháramos todos juntos en aras de tener un claro nivel de conciencia en materia de prevención, sería lo adecuado. Como ya te le dije, ¿no? La experiencia en Chile... En Japón nada más dice que ya la gente ya sabe qué es lo que tienes que hacer hoy. Oye, sí, justo a raíz de lo que pasaba en Chile, lo que sucedió en Chile, se empezó a hablar, pues, ¿no? De qué es lo que deberíamos hacer acá y qué sé yo. Y alguna vez escuché que alguien dijo que en Japón existía, por ejemplo, si se suscitaba un sismo de madrugada, había un mecanismo que a través del televisor se encendía y te despertaba, digamos, te emitía una señal de alarma para que tú pudieras reaccionar adecuadamente, si ¿no? estás ya durmiendo... Sí, y los teléfonos se prendían e inmediatamente ocurría un sismo. De gran magnitud. Una alarma al toque. Exacto. Y te despiertas y ponerte de buen recaudo. Así es. Y lo que pasó en Chile también, ¿no? Que inmediatamente se suscitaron los hechos, pues a través de mensajes a través de los celulares se comunicaron y pudieron evacuar la ciudad en poquísimos minutos, ¿no? Evacuaron entre no sé cuántos miles de personas. A ver, que nos llamen nuestros amigos, pues, de la capital y del interior al 222-0575. 222-0580 y el 222-0711 y desde provincia el 0824-802 y nos diga cómo reaccionaron ellos, cómo reaccionó la vecindad. A mí me interesa también conocer cómo reaccionó la vecindad ante ellos. ¿En tu casa cómo reaccionaban frente a los sismos? Mi mamá está disparada. Yo sí te voy a ser bien sincero, mi mamá es una persona, es nerviosita y sale disparada, mi hijo tiene que controlar. Oye, pues ¿qué vas a hacer? Pues no, ¿por qué vas a gritar? No,
y ya. En mi casa es igualito a mi hermana, que también así sale, pero pues ya inmediatamente se empieza a mover los vidrios de la casa, Sí, salió pues. volando. Es verdad. Sí, Recomendaciones, mi estimado Ed. Recomendaciones. ¿Qué recomiendas tú? para Una emergencia. para hacer una huelga de médicos, No, retomamos ahí el tema del sismo. Primero, participar de los simulacros. Ajá. Porque mientras más participes, vas a poder reaccionar de manera tranquila y calmada. Y de manera inmediata, ¿no? O sea, es como un automatismo. O sea, mientras más practiques, va a ser natural tu reacción. Claro. ¿No? Entonces por eso es importante pues que cada uno de nosotros participemos de estos simulacros. Segundo, Tener pues la mochila esta de emergencia que tú habías mencionado. Así es. Y que no se coman pues los productos que están dentro y de la mochila. mantener la calma, ¿no? Mantener la calma, claro, básico. Claro, pero como te decía, Sí, lo que tú me estás mantener la calma pues es producto de la participación y de la práctica constante de saber qué hacer en caso de que se presente un sismo, ¿no? Entonces vas creando una conducta. Es como cuando juegas al fútbol, no entrenas por gusto, ¿no? Entrenas para tener una reacción inmediata frente a una jugada determinada. Eso es lo mismo que pasa cuando participamos de estos simulacros. ¡Aló! Aló. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Para comentar de los terremotos, pues. Sí. ¿Dónde te agarró el sismo? Primero cuéntanos. Para sorpresa me agarró en el baño. ¿En el baño? Sí, Caramba. en el baño. Estaba bañándome. Pero bueno. ¿Saliste corriendo o qué? No, salí con toalla hasta mi sala nada más, pero ya de ahí me tuve que aguantar un poquito. Ya No. me imagino. Sí, verdad, es la verdad. Bueno, primero para decirte de que Lima no está preparada para un terremoto, ¿no? Ujú. O sea, no, en verdad no entiendo hasta qué punto la gente no concientiza eso, ¿no? De que el Callao va a estar bajo el agua en caso de un terremoto, o de que el Lurín también va a estar bajo el agua, o por qué aún se construyen o hay asentamientos humanos por oasis, por esos cerros al costado de la fábrica de ladrillos, que la verdad que eso obviamente yo comprendo de que es necesidad, pero el gobierno debería hacer algo, ¿no? correcto. ¿Tú crees que San Francisco, esos lugares, Tokio, van a estar perdiendo el tiempo o en simulacros, eso? Ellos están ya bien capacitados y bien ordenados y saben a dónde ir. En caso de tsunami, la gente no sabe dónde ir, solo es al cerro, pero al cerro solo tienes 15 minutos. O sea, falta una organización, ¿no? O sea, no creo que podamos resistir un terremoto de Lima. Correcto, bueno, muchas personas coinciden contigo. ¿Tenemos otra comunicación más? Aló, buenas noches. Aló. Aló. ¿Aló? Aló. Aló, ¿qué tal? Hello. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, Obed? Ahí bien, pues, oye. Esto está, ¿no, Freddy? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló. ¿Qué tal? Te escuchamos. ¿Dónde te agarró el sismo? Cuéntanos. Buenas noches. Soy Ismael de Los Olivos. Ajá. Quería opinar sobre lo que comentó el ingeniero que entrevistaron hace unos 15 minutos. El ingeniero creo. Pedro Cabrera. Sí. Ajá, así. Yo soy ingeniero civil. ¿Ya? Hay una norma ya que está establecida en el Reglamento Nacional de Construcciones, en el cual sí certifica las construcciones antisísmicas, y es con la cual ya tenemos trabajando hace varios años en este tema. Correcto. Claro está que las construcciones que hacen las personas empíricas no hacen el estudio de suelos adecuado. Claro. Pero casi ya hace un buen porcentaje de años se viene realizando las construcciones con valores sísmicos, ya que están en las normas sísmicas. Ahora, esos edificios que están construyendo, algunos no tienen, o sea, todos están con el Reglamento Nacional de Construcciones y por ende tienen normas sísmicas que van a soportar un sísmico modulado empíricamente, pero todavía no ha sido, digamos, probado todavía en el país. A ti como ingeniero, ¿qué te parecen estas construcciones que están al borde del acantilado aquí en la Costa Verde, en Barranco, Miraflores? Mira, si uno hace un buen estudio de suelos, es posible cimentar en cualquier lugar del planeta. Eso es cierto. O sea, cualquier estudio, dependiendo de la magnitud de la edificación, es posible. El problema está que son estudios muy caros, ¿no? Por ejemplo, en la Costanera, en San Miguel, han hecho un edificio
que está en la ladera del acantilado. Este edificio, si mal no tengo una información clara de esto, pero ¿tú crees que no reúne las condiciones para que sea una buena sí reúne. Han puesto pilotajes hasta el magma del suelo sólido, pero como te digo, todavía es algo empírico porque todavía no ha sido demostrado. Bueno. ¿No? Sí. Ahora tenemos que ver que el suelo peruano, el suelo de Lima básicamente, tiene diferentes suelos, ¿no? Hay zonas como Surco, que es grava, claro. Zonas como Ventanilla, que es arena, y cada suelo se comporta diferente, ¿no? O sea, en arena se comporta diferente el suelo, se reacomodan las partículas y comienza a haber asentamientos, comienza a hacer grietas, digamos en otras zonas como Magdalena, Surco, se comporta diferente por la grava que hay, ¿no? Así es. Sí. Así es. Muy amable, gracias por la explicación, en realidad. Muy importante, nos alimenta mucho en el conocimiento sobre el tema de los sismos.